Dios le bendiga, le damos gracias. Mi nombre es Natalie López y le damos gracias al Señor por otro día más y que el Señor ayude hermano Juan Funes y gracias por este radio Elohim 94.1 FM Jucuapa, Usulután, El Salvador con el programa Predicando la Sana Doctrina. Y gracias Señor y te voy a ver al rato. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, sea de gran bendición para cada uno de los que van a estar viendo este programa, ¿verdad? A través de Radio Elohim 94.1 FM, en su programa Predicando la Sana Doctrina, hasta Jucuapa, Usulután, El Salvador. Mi nombre es Juan José Funes y en esta tarde voy a estar impartiéndolo lo que es la palabra que el Señor nos trae para nosotros transmitirles hacia ustedes. Estaré predicando en esta tarde bajo el tema ¿contra quién es tu lucha? Para eso, si usted en esta tarde, ¿verdad?, tiene una Biblia, yo le invito y que vaya a la cita en Mateo, en su capítulo 10, versículo 28, ¿verdad? Bendecimos el nombre y a las personas de cada uno de los que van a estar viendo en esta tarde, escuchándonos a través de la radio y mirándonos a través de las redes sociales, que se han hecho una fuente muy importante para poder transmitir este mensaje. Sea Dios bendiciendo cada una de las tierras donde esta semilla va a caer en esta tarde y sea produciendo al 100%. Yo le invito, mi querido hermano, a que vayamos en Mateo, en su capítulo 10, versículo 28, predicando bajo el tema ¿contra quién es tu lucha? Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su palabra dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias, Padre, por tenernos en esta tarde trayendo tu palabra a cada una de las personas que van a estar escuchando, aquellos que ya se han convertido, aquellos que te han reconocido y aquellos amigos que aún no te tienen en el corazón, diciéndoles que en esta tarde es la oportunidad para que usted pueda correr a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para que tenga el plan de salvación y usted pueda tener la salvación de vida eterna, sabiendo que los días son malos. Espíritu Santo de Dios, clamamos en esta tarde porque aquel que se ha apartado de ti se vuelva, Padre, a tus caminos, porque aquel Señor Jesús que te conoció, que habló de ti en un día y en este tiempo está apartado, nosotros clamamos para que sea la palabra redarguyéndoles y con denuedo, Padre, hablándoles y explicándola, Padre, para que se vuelvan a ti, Dios amado. A ti te doy la honra, la gloria, Padre, porque reconozco que sin ti nada soy. Reconozco, Padre, que nada puedo hacer sin ti. Padre, gracias por tu bendita palabra, que es bendita desde el principio y será bendita hasta el fin, Dios amado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hagas la obra a través de tu palabra, que germines esta semilla en cada una de las tierras donde va a estar siendo procesada, y que aquella tierra que va a recibir esta palabra sea preparada, Dios eterno, para producir al 100%. A ti te doy gracias, Padre, a ti te doy gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Como les decía antes, voy a hablar sobre el tema ¿contra quién es tu lucha? Porque muchas veces nosotros nos encontramos en un mundo de frustración, en un mundo donde nosotros estamos agarrando cosas personales, en un mundo donde creemos que la lucha que nosotros tenemos es contra nuestro hermano, es contra el ser humano. Pero la palabra hoy nos dice y nos habla con denuedo, con transparencia, para que nosotros podamos comprender, y que si nos estamos desviando, yéndonos por cosas que nosotros pensamos, ahora traemos una palabra para que nos aclare.
pidiéndole a Dios que sea hablándome primeramente a mí y después a cada uno de los que van a estar escuchando esta palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Úsame, Padre, para que esta palabra pueda ser hablada clara, con transparencia, y que aquel que en su momento haya estado dudando, esté pasando por una situación como esta, sirva esta palabra para romper cadenas. Sirva esta palabra, Dios amado, para volvernos a ti, para recordarnos de que es en ti en quien nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mirada, porque nosotros sabemos que el único que nos va a juzgar eres tú, que el único que nos mira y nos conoce por dentro y por fuera eres tú. Dado caso, muchas veces nos tomamos ciertas atribuciones que no son las de nosotros, porque su palabra es clara. Aquí dice que el único que va a juzgar es Dios. El único que nos va a juzgar es Él. Nosotros no podemos ir por el mundo juzgando a las demás personas, creyendo que porque miramos poca cosa exterior, condenando a otra persona, porque no nos estamos dando cuenta del daño que le podemos estar haciendo al hermano, a la hermana o al amigo. En cierta palabra, el Señor, podemos traer un ejemplo cuando Saulo persigue al cristiano, cuando Saulo perseguía a aquellos que eran heraldos de su palabra, aquellos que predicaban su palabra por el mundo, y Pablo se dedicaba a apresarlos y en dicho modo a quitarles la vida. Pero en cierto momento que Dios le habla, Dios en ningún momento le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué matas a los que predican mi palabra? Ni Saulo, ¿por qué persigues a los que predican mi palabra? Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo esta una manera clara que cuando nosotros estamos obstruyendo o haciendo detener lo que Dios ha puesto como propósito en la vida de algún hermano, no estamos deteniendo al hermano, sino que estamos deteniendo a Dios. Es contra Él que estamos agarrando esta lucha nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos dedicamos a juzgar al hermano. Nos dedicamos a condenarlo en nuestra propia opinión. Pero cuando el Señor nos dice y nos muestra aquí en esta palabra y dice que es a Él a quien nosotros perseguimos, que es a Él a quien nosotros condenamos. Es por eso que en esta tarde Dios primero esté haciendo la obra a través de su palabra y sea llevándola a alguien que esté necesitado y pasando por una situación como esta. Porque muchas veces el enemigo nos turba la mente y no nos estamos dando cuenta en realidad que nosotros también nos estamos prestando y estamos cayendo en la tentación del enemigo. Porque el enemigo es audaz y va a saber llegarnos. Nos puede llegar de una manera y nosotros vamos a ignorarla, porque en esa condición, en ese momento nosotros andamos bien, andamos metidos con el Señor, y a cierta crítica, a cierta palabra que hablen de nosotros la ignoramos por completo. Pero hay momentos en que el ser humano, por naturaleza, nos encontramos débiles, y por no tener búsqueda en el Señor también nos encontramos pasando por momentos difíciles. Y es donde el enemigo empieza a hacer su obra. Es donde el enemigo empieza a actuar y empieza a destruirte y empieza a quererte sacar de lo que ya Dios ha hecho. Es por eso que nosotros siempre tenemos que estar buscando de Dios, para que en todo momento las acechanzas del enemigo, que el Señor lo reprenda, sean turbadas por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos débiles, es ahí cuando el enemigo logra su objetivo. Podemos ver en el capítulo 10 de Mateo, en su versículo 28, que su palabra nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Y quiénes son los que pueden matar el cuerpo? El que puede matar el cuerpo y el que puede matar el cuerpo de otra persona con nuestras transgresiones, con nuestras acusaciones, somos nosotros. Pero no podemos matar el alma. Es por eso que la palabra se nos recalca aquí, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y usted y yo sabemos que el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es el enemigo que se ha levantado contra nuestro Dios. Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda a seguir adelante. Sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, y Él es quien va a estar respaldándonos, y su palabra dice que Él va enfrente de nosotros como poderoso gigante. Es por eso que nosotros tenemos que tener el conocimiento de quién es el enemigo, pero también tenemos que tener el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién fue y qué ha vencido, porque su palabra dice que Él ya venció al mundo, que Él ya venció al pecado. Ahora es cuestión de nosotros mantenernos bajo el poder de su palabra y tratando de vivirla día con día, para así nosotros no caer en las acechanzas de aquel que mata el alma y de que mata el cuerpo, pero en el infierno. Gloria sea el nombre de Jesús. Así también, mis hermanos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra verdadera lucha, contra quién nosotros tenemos nuestra verdadera lucha. Para eso quiero irme a lo que es el libro de Efesios, en su capítulo 6 y versículo 10 en adelante. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es lo que usted tiene que hacer, mi querido hermano, mi amado amigo, para que usted esté fuerte. Usted primeramente tiene que reconocer que su lucha no es contra carne ni sangre, sino que su lucha es contra el enemigo. Su palabra dice: vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura para que nosotros estemos fuertes y firmes y el enemigo no pueda movernos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Podemos ver que aquí la palabra nos hace mirar y nos muestra de que hay un mundo más allá de lo que nosotros podemos ver. De que detrás de todo lo que nosotros, de lo que nuestra vista pueda percibir, hay un mundo en el cual el enemigo opera. Y no opera de una manera simple, opera de una manera en la que hay niveles en su ejército, podríamos decirlo así. Porque su palabra dice que tenemos lucha contra principados, dice. Y cuando nosotros hablamos de principados, en lo que nosotros podemos ver, podemos hablar de un presidente, gloria sea el nombre de Jesús. Contra potestades, podemos hablar de leyes que gobiernan este mundo. Y dice: y contra los gobernadores de las tinieblas. Es decir, que en el mundo espiritual de maldad hay unos niveles grandes. Y eso es lo que nosotros no podemos alcanzar a ver. Pero por eso viene la palabra y nos habla y nos muestra de que nosotros tenemos que estar creyendo en Dios y recordándonos que nuestra lucha no es contra el amigo, que nuestra lucha no es contra nuestro familiar. Porque ahora en día nosotros podemos ver cómo se revela padre e hijo contra padre. Estamos viviendo un mundo en el cual dice su palabra que como en los días de Noé, así va a estar el mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos cada día. Es por eso que nosotros tenemos que estar prestando atención a lo que el Señor nos habla, sabiendo de que no nos podemos estar deteniendo unos con otros, que no podemos estar siendo de tropiezo entre nosotros mismos, cuando sabemos que hay un mundo espiritual allá de los gobernadores de las tinieblas, del enemigo queriéndonos hacer caer. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar prestos a entender lo que es la palabra del Señor, porque cuando nosotros no entendemos la palabra del Señor, es cuando ahí el enemigo saca ventaja y puede lograr lo que quiere hacer contra nosotros. Nosotros siempre tenemos que vivir apegados a esta palabra
y recordarla y ponerla en nuestro diario vivir. Cuando el enemigo intente acecharnos, nosotros tenemos que estar protegidos de la coraza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que guardarnos en el Señor para que sea Él ayudándonos a seguir adelante. Pero la palabra nos muestra que hay estas potestades, estos gobernadores del mundo espiritual de las tinieblas. Pero también nosotros tenemos que reconocer y recordarnos de que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que está ahí cuando el enemigo quiere acecharnos, un Dios que está ahí para levantarnos cuando nosotros estamos caídos. Y si tú, mi querido amigo o hermano, estás pasando por una situación como esta, déjame decirte que hoy es el día que el Señor te puede hablar y te puede restaurar a través de esta palabra para que tú vuelvas a los caminos del Señor. Reconociendo que si tú te apartaste por alguna lucha contra un hermano o hermana, hoy es el día para que tú te levantes. Que si tú pensaste, que si tú te sentiste destruido en dado momento por aquello que estaba pasando en tu vida, hoy es el día en el que tú puedes cobrar vida. Hoy es el día en el que te puedes levantar. Hoy es el día en el que tú puedes demostrarle al mundo de las tinieblas de que tú tienes un Dios, que va enfrente de ti, un Dios que te guarda, un Dios que te restaura y un Dios que estará, dice su palabra, hasta todos los días de nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que nosotros, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar firmes y nosotros tenemos que guardarnos en el Señor. Y si usted está firme, dice su palabra allá en Corintios, dice en Corintios 10:12, el que está firme, mira que no caiga, pero no seamos piedra de tropiezo para que otro hermano o para que otro amigo caiga. Si nosotros vemos que otro amigo está débil, que un hermano está débil, nuestra obligación ante los ojos de Dios es clamar por él. Pero no podemos irlo destruyendo por el mundo. No podemos ir haciendo leña del árbol caído, como hay un dicho. Nosotros tenemos que restaurar a aquel que está caído. Nosotros tenemos que orar, clamar por él para que sea el Señor levantándolo, para que sea el Señor glorificándose a través de su vida. Quiero que vayamos a Romanos en su capítulo 14, en su verso 10. Su palabra dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mi hermano, no es momento para que nosotros nos estemos acusando unos con otros. No es momento para que nosotros estemos señalando a los demás. Este es un momento para que nosotros nos levantemos, para que nosotros busquemos de Dios cada día. Y sabemos que no son fáciles los caminos del Señor, pero no apartarnos de Él. Seguir perseverando, que Dios nos va a dar la fuerza. Dice su palabra que Dios le da fuerzas al cansado. Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar esa coraza del Espíritu Santo, forjarnos de esa armadura para nosotros vencer y para no estarnos prestando para ser piedra de tropiezo de otro, para no estar condenando a los demás, para no estar haciendo caer a otro, porque en su dado momento cada uno de los que estamos en esta tierra vamos a tener que confesarnos ante nuestro Padre Celestial, y es Él quien va a juzgarnos. Es Él ante quien nosotros vamos a dar cuenta de cada una de las cosas que hemos hecho y hemos dejado de hacer en esta tierra. Es por eso, mi hermano, que en esta tarde yo te incito a seguir adelante en los caminos del Señor. Y que si en un momento te has sentido que tú has sido piedra de tropiezo para alguien, hoy es en el momento para que tú te reconcilies. Y si tú sentiste que alguien fue piedra de tropiezo para ti y te apartaste del camino del Señor, hoy también es el día para que tú vuelvas a Cristo. Porque su palabra dice que escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Dios nos habla y dice
que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará ante Él. Entonces nosotros, mi amado hermano y querido amigo que me estás viendo, ya es tiempo que no estemos perdiendo tiempo en cosas innecesarias. Si alguien está pasando por una necesidad, hay que clamar a Dios para que lo restaure. Hay que clamar a Dios para que sea Él levantándolo con poder y con gloria, para que trabaje en el camino, en la obra del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira bien lo que dice tu palabra. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, va a haber el momento en el que tú y yo vamos a tener que dar cuenta de cada una de la acción que nosotros tuvimos. Entonces no perdamos tiempo, mi amado, juzgando, señalando o convirtiéndonos en obstáculos de aquel hermano que está pasando por un mal momento. Doblemos las rodillas y clamemos al Señor por él, para que sea Dios restaurándolo. Porque con nuestras críticas y con nuestras acusaciones, lo único que vamos a hacer es condenarnos a nosotros mismos. Porque aquel posiblemente falle y en la noche vaya y se arrepienta de sus pecados. Pero ¿de qué hay de mí si sigo comentando del error de aquel día con día? Seré yo quien me estaré condenando. Seré yo quien estará ganándome condena innecesariamente. Entonces, hay que seguir poniendo nuestra mirada en Dios y recordando esta palabra cada vez que nosotros actuemos en nuestras vidas, porque muchas veces en forma inconsciente o por no detenernos a meditar de lo que en realidad vamos a hablar, pecamos. Hay que tener mucha sabiduría al momento de nosotros referirnos a los demás. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una vez más el Señor nos habla y nos dice que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, dice, u ocasión de caer al hermano. Que no seamos obstáculo, que no seamos una trampa para que el otro caiga. Eso es lo que su palabra nos dice. Si usted no lo quiere ayudar, no le ayude, nomás ore por él, que el Señor se va a encargar de él, pero no sirva de piedra de tropiezo. No sea una ocasión para que el hermano caiga. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí a cada uno de nosotros? Que muchas veces con lo que nosotros estamos juzgando a otros tal vez no es así como nosotros creemos, pero como nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros mismos estamos pecando contra nosotros mismos, porque nosotros hemos creado ese pecado. Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, dice la palabra. O sea que si yo pienso que usted anda haciendo algo malo, su palabra dice que yo lo estoy haciendo mal. Mira qué clara es la palabra, y es por eso que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos habla cada día, a lo que Dios trata de decirnos a través de su palabra, porque sus palabras son claras y benditas. Es por eso, mi hermano, que en esta tarde nosotros tenemos que tener la convicción y tener la realidad de nosotros saber con quién es que tenemos nuestra lucha. Es hora de que ya no estemos perdiendo tiempo agarrando lucha con nuestros pastores, con nuestros hermanos o con otras iglesias, sabiendo que hay una lucha más grande que es el enemigo, que es el que trata de levantarse contra ti día con día, que es el que trata de ser piedra de tropiezo para ti en el camino del Señor. Es tiempo de que nos levantemos y no miremos a aquel que está pasando por un mal momento. Es tiempo de que nosotros empecemos a clamar por aquel que nosotros miremos débil. Y como dice su palabra en Corintios
dice que el que cree que está bien, mire que no caiga. Que usted que anda bien tenga cuidado de no caer. Pero no hagamos leña del árbol caído. No seamos más condenación para aquel que tal vez está pasando por un mal momento. En Mateo, en su capítulo 7 y versículo 13, dice, Mateo 7, en su versículo 1 al 3. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que mides os será medido. O sea que tenemos que tener mucho cuidado de cuando alguien esté pasando un mal momento, de lo que nosotros hagamos o actuemos contra aquella persona. Porque el día en el que nosotros pasemos una situación similar a la de él, eso mismo nos pasará a nosotros. Si nosotros actuamos con amor para aquel que está pasando por una situación difícil, en el momento difícil que nosotros tengamos, con amor nos van a atender. En el momento que nosotros estemos pasando, asimismo, lo que hemos dado en dado momento, eso mismo es lo que vamos a recibir. No porque lo digo yo, sino porque su palabra lo dice. Dice en su primer versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si nosotros nos dedicamos a juzgar a los demás, en dicho momento nosotros también vamos a ser juzgados como lo hemos hecho como los demás. Porque con el juicio que juzgáis, seráis juzgados. O sea que de la misma manera que nosotros actuemos contra aquel hermano o amigo, de esa misma manera van a actuar contra nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que tener amor para los demás, que nosotros tenemos que tener compasión para los demás, para que tengan compasión con nosotros, para que tengan amor con nosotros. Y con la medida que medís, os será medida. O sea, de la misma manera que nosotros tratemos a los demás, así nosotros vamos a ser tratados. En su versículo 3, ¿y por qué mirás la paja, dice, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira qué tremenda es la palabra y cómo nos enseña, mi amado hermano, a que nosotros no tenemos que andar viendo lo malo en el hermano, porque muchas veces cuando nosotros por andar viendo lo que aquel tiene, no nos damos cuenta de lo que en realidad nosotros tenemos. Por estar viendo la situación de aquel hermano o hermana, no nos damos cuenta de la situación que nosotros estamos pasando. Porque en dadas ocasiones juzgamos a otro por una ropa, juzgamos a otro por X o Y razón, algo leve, pero no nos damos cuenta que estamos siendo más atroces nosotros, juzgándolo, que con aquella acción que está haciendo aquella persona. Es por eso que nosotros, la palabra nos enseña a primero sacar la viga que tenemos en nuestro ojo, para después ir a sacar la paja que tiene el ojo ajeno. Y la viga sabemos que es un tamaño inmenso, o sea que siempre va a ser más grande lo que nosotros tengamos antes de lo que otro tiene. O sea, tenemos que primero limpiar nuestra casa para ir a decirle que otro la tiene sucia. Sus palabras son claras, mi amado hermano, y en esta tarde Dios nos habla y Dios nos muestra de que nosotros tenemos que vivir en un mundo de amor, en un mundo de compasión, de no estarnos haciendo daño, por lo único que nosotros vamos a lograr en esto es divisiones. Lo único que vamos a lograr en esto es que las personas se separen, y no es a esto que nuestro Dios nos ha enviado. Pablo habla a los Corintios en su primer capítulo, en el versículo 10, y su palabra dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo clama en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que habléis todos una misma cosa. Pablo nos llama a que todos estemos en un solo pensamiento. Pablo nos dice que nosotros estemos en una misma decisión, que si algo vamos a hacer, que nos pongamos de acuerdo,
que si algo vamos a hablar, que estemos en el mismo sentir, que estemos de la forma correcta. Es por eso que siempre nosotros, si vamos a hablar algo, tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Por eso Pablo aconseja a los corintios diciéndole que dice, nos ruega en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Mira lo que clama Pablo. Pablo clama lo que ahora está pasando en las iglesias. Pablo clama por lo que ahora está pasando en casa, entre las familias. Pablo clama por lo que ahora está pasando entre papá y mamá. Pablo clama entre lo que está pasando en los trabajos, lo que está pasando en las amistades, porque vivimos en un mundo de divisiones. Vivimos en un mundo donde en todas las leyes que se pueden dar en el mundo, empezando desde la casa, desde la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, está dividida. Vivimos en un mundo donde el país más grande está dividido de los otros y atacándole. Vivimos en un mundo donde las familias se están dividiendo, donde el padre de familia dice una cosa pero la madre dice otra, donde el padre le dice algo a su hijo pero su hijo toma otra decisión. Es por eso que Pablo aconsejaba a los corintios y rogaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no haya entre vosotros divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Dios nos dice que estemos unidos en una misma mente, es que nos dice que todos nos pongamos de acuerdo, que todos tomemos una sola decisión. Pero ¿qué hay de un grupo de personas si unos quieren jalar para un lado y otros quieren jalar para el otro? Nunca va a haber un balance, nunca va a haber una estabilidad. Es por eso que nosotros tenemos que aprestarnos a escuchar y a tomar decisiones, como Pablo hablaba a los corintios, como Pablo decía que entre nosotros no tienen que haber divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que estemos unidos cuando vayamos a hacer una cosa, que pensemos lo mismo, y dice también en el parecer, o sea, en el actuar. Tanto en el pensar como en el actuar, tenemos que estar en una misma mente. Tenemos que estar en una misma condición para que no hayan divisiones entre nosotros, para que no hayan divisiones en la casa, para que no hayan divisiones entre la iglesia. Es por eso que el llamado de hoy es: ¿contra quién es tu lucha? ¿Contra quién? Tu lucha no es contra carne. Es cuenta de que abras tus ojos y te des cuenta de que tu lucha no es contra carne, de que tu lucha no es contra el hermano, de que tu lucha no es contra mamá ni contra papá, sino que tu lucha es contra el enemigo que se levanta día con día para querer destruirte. Tu lucha es contra el enemigo que quiere quitarte todo aquello que Dios te ha dado. Si Dios ha dado un ministerio en ti, lucha por ese ministerio. Si Dios te está haciendo trabajar en su obra, es tiempo de que tú te forjes de la armadura del Señor, de la coraza del Señor, y que empieces a luchar, a pelear por aquello que Dios te está regalando. Que no agarres luchas contra la carne, que no agarres luchas contra la sangre, porque eso, dice, no es lo que tenemos que tener miedo. Tenemos que tener miedo a que Él dice que mate el alma y mata el cuerpo, pero en el infierno. Y sabemos que el único que hace eso es el enemigo, que el Señor lo reprende en esta tarde. Es por eso que en esta tarde, si tú estás pasando por un momento como este, yo te invito a que te forjes y te llenes de Dios. Que seas tú con denuedo, levantándote con firmeza. Que seas tú con carácter, levantándote en los caminos del Señor. Porque no podemos estar perdiendo nuestro tiempo agarrando luchas contra cosas que son insignificantes, contra inmadureces que se están dando en nuestro diario vivir. Es momento de que nosotros empecemos a agarrar lucha, pero contra aquello que en realidad nos va a botar, contra aquello que en realidad nos va a matar. Y su palabra en esta tarde nos dice que el único que mata el alma
y el cuerpo, dice, en el infierno, es el enemigo que opera día con día para que tú caigas, para que tú no trabajes en la obra del Señor. Sea la situación que tú estés pasando, mi querido amigo y hermano, yo te invito en esta tarde para que seas tú abriendo tu corazón y poniendo tu alma como una tierra fértil para que esta semilla caiga y empiece a florecer, para que seas producción, dice como llama su palabra, que nosotros tenemos que dar y ser fruto al 100%. Es tiempo de que nosotros levantemos nuestra mirada y pongamos nuestra mirada en nuestro único y suficiente Salvador, que es nuestro Dios. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en el Señor, en el autor y consumidor de la fe. Es por eso que nosotros no podemos estar viendo ni a izquierda, ni a derecha, ni para atrás. Nuestra mirada tiene que estar en nuestro Salvador. Nuestra mirada tiene que estar en nuestro Dios Todopoderoso. Es por eso que nosotros tenemos que saber y tener claro contra quién es nuestra lucha. Es momento de que nosotros digamos y empecemos a sacarnos todo aquel tipo de inmadurez que nos ha estado turbando y agarrando luchas contra el hermano. Es tiempo de que nosotros quitemos todas esas inmadureces de nuestra vida, para que nosotros empezamos a florecer y empezamos a producir en el camino del Señor. Es tiempo de que nos forjemos de la armadura del Señor, para que nos levantemos y obremos en su camino y podamos estar glorificando el nombre del Señor. Como como habla Pablo a los Corintios, que ya no hayan más divisiones. Dice que ya no hayan más divisiones, sino que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, para que así nos pongamos de acuerdo al momento de actuar, de pensar, que tomemos una misma decisión y actuemos de la misma manera. Y es ahí donde nosotros vamos a ver de que la división va a empezar a espumarse. Lo que ahora está floreciendo, que es la división, es tiempo que nosotros la hagamos que se espume. Es tiempo de que nosotros saquemos eso, porque sabemos que no es algo que está haciendo edificación en nuestra vida. Sabemos que nosotros no estamos siendo edificación para la vida del hermano cuando nosotros nos dedicamos a juzgarle. No podemos estar señalando al hermano cuando su palabra nos llama a que nosotros lo restauremos. No podemos estar agarrando luchas contra carne y sangre cuando su palabra nos dice que nuestra lucha es contra gobernadores y contra potestades de las tinieblas, que hay más allá de lo que nosotros podemos ver, pero que sabemos que es lo que nos quiere turbar. Y hay otro gobernador que se llama nuestro Señor Jesucristo, y que es el que va enfrente de nosotros, es el que está peleando. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice: yo me voy, pero les dejo al único consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos está guardando y está rodeándonos y está protegiendo nuestra alma, para que los gobernadores espirituales de maldad no puedan actuar contra nosotros. Pero es momento de que también nosotros empecemos a negarnos a ese tipo de oportunidades que el enemigo nos da para que nosotros caigamos. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar forjándonos día con día. Es momento de que nosotros no estemos mirando el mal ajeno. Su palabra nos hablaba y podíamos ver de que nos decía que antes de sacar la paja del ojo ajeno, nosotros tenemos que sacar la viga del nuestro. Y el consejo en esta tarde es que siempre saquemos la viga del nuestro y dejemos la paja de aquel, porque nuestro Señor es el que se encarga de perfeccionar a los demás. Nuestro Señor es el que cambia a través del redarguñir de nuestro Espíritu Santo, porque sabemos que hay un Espíritu Santo que opera a través de nosotros y es el que va a redarguir para que nosotros cambiemos. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en queriendo hacer cambiar al hermano, a la hermana. Si el Espíritu Santo no lo ha tocado, no va a cambiar. Y puede cambiar para que usted y yo lo vea, pero de nada sirve si no lo ha hecho para Dios. Es tiempo de que nosotros dejemos lo que es de Dios a Dios y nos dediquemos a lo de nosotros.
a estar unidos, a formar ese ejército que tiene que luchar contra cosas que en realidad que hay que luchar, y no estar perdiendo el tiempo contra inmadureces que estamos pasando en estos tiempos. Es tiempo de que nosotros nos levantemos. Que si porque aquel nos había juzgado estábamos intentando dejar la iglesia, hoy nuestro Señor Jesucristo te dice: tú no tienes lucha contra carne ni sangre. Hoy nuestro Señor Jesucristo te habla y te dice: tú no tienes lucha contra el hermano y contra la hermana. Deja lo que hable, deja lo que diga, deja lo que señale. Porque su palabra también nos mostró antes de que también va a tener su momento en el cual va a ser juzgado ante los ojos de nuestro Dios y va a tener que dar cuenta. Entonces no nos prestemos nosotros para ser nosotros piedras de tropiezo de otros. Si alguien anda mal, clamemos al Señor por él. Que sea nuestro Señor Jesucristo restaurándolo, porque sabemos que hay un Dios que restaura, hay un Dios que rompe cadenas, hay un Dios que edifica, hay un Dios que levanta. Y esa no es obra de nosotros. Si nosotros podemos ayudar, ayudémosle con una palabra de edificación, ayudémosle con una palabra de restauración. Pero no nos podemos poner a juzgar ni a criticar al hermano por cierta cosa que esté pasando, cuando en realidad en la vida hay cosas más grandes, hay cosas más importantes en las cuales no prestamos el tiempo y lo estamos perdiendo en tiempo en cosas insignificantes. Levantémonos y llenémonos de Dios para nosotros poder ser de edificación para otros y no de piedra de tropiezo. Podemos ver cuando Jesús es tentado. Cuando Jesús es tentado, podemos verlo en el Evangelio según San Juan, en su capítulo, gloria sea el nombre de Jesús, en Mateo, gloria sea el nombre de Dios, en Mateo en su capítulo 4, en su versículo del 2 en adelante. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, dice, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira bien, mi querido amigo y hermano, de cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo. De cómo Jesucristo no se prestaba para aquellos que lo acusaban como hechicero, como aquellos que lo acusaban, que decían que era mago y cosas insignificantes e inmaduras. En ningún momento Dios prestó su oído o dio su tiempo dándose a hacer sentido por las cosas que aquellos decían. Sin embargo, vemos a un Jesús que es tentado en el desierto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está bien, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos a Jesucristo cuando es tentado realmente por el enemigo, que le ofrece el mundo. Y esas son las tentaciones de las que nosotros tenemos que huir. Es de las cosas que nosotros tenemos que estar huyendo en este momento. Pero no nos podemos estar prestando
para cosas insignificantes y inmaduras. Tenemos que reconocer de que la lucha de nosotros es contra el enemigo y que el Señor lo reprende en esta tarde, pero nosotros tenemos que estar pendientes y creyendo en nuestro Señor. Y nosotros también tenemos que saber que nuestra lucha no es contra un pastor, contra un evangelista, contra el hermano, contra la hermana, contra la familia. No, nuestra lucha es contra el enemigo. Y no podemos darnos esa tarea de estar señalando nosotros cuando es algo que a nosotros no nos corresponde. Para eso quiero que vayamos y miremos un ejemplo más acerca de cuando nosotros nos dedicamos a señalar a los demás. Quiero que vayamos en Juan, en su capítulo 8, versículo del 1 al 11, cuando miramos a un grupo que querían apedrear a una mujer. Y dice: y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan a nuestro Señor Jesucristo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice que le tentaban y trataban de mostrarle una manera para querer acusar a aquella mujer, para querer matar a aquella mujer por lo que había hecho. Pero aquí el Señor Jesucristo nos da una lección, nos da una gran lección a todos nosotros de lo que es el acusar a los demás, de lo que no tenemos que estar haciendo. Mas esto decían, dice, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos da una lección de que nosotros no somos nadie para nosotros poder venir a condenar, porque su palabra dice que Dios no envió a su Hijo a condenar, y podemos darnos cuenta y podríamos decir que Jesucristo podía condenar, pero aún no fue ese el mandato que Dios le había dado cuando lo mandó a esta tierra, sino Jesucristo fue mandado a este mundo para salvar. Y Jesucristo ahí le da una gran lección a todos aquellos que querían matar a aquella mujer, y le dice: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ninguno de los que estaban ahí se sintió libre de pecados. Al contrario, todos los que estaban ahí se sintieron acusados por lo que el maestro les había dicho, y de todo el grupo aquel que estaba empezaron a irse porque su conciencia no les daba. Su pensamiento que entró a su corazón de verdad y de claridad les dijo que ellos no eran nadie para estar acusando a aquella mujer, y empezaron a salir de uno en uno, dice su palabra, hasta en el momento que solo quedó Jesucristo y la mujer aquella que estaba siendo acusada. Y Jesús le dice: ¿dónde estaban aquellos que te acusaban? Y la mujer le dice: no están ninguno, todos se fueron. Y Jesucristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no envió a nuestro Señor Jesucristo a condenar al mundo, sino a dar vida a nosotros.
y tampoco lo ha enviado a usted y a mí, a nadie, a condenar. Así que en esta tarde el llamado es: no nos demos la tarea de estar condenando a los demás, sino tenemos que estar siendo nosotros, siendo lo mejor para los demás hermanos y edificando. Así también quiero rápidamente mostrarle a través de la palabra que dice, el tema de hoy era: ¿contra quién es tu lucha? Y nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y que Dios no envió a nadie a esta tierra, ni aún a su Hijo a condenar, sino envió a Dios para que todo el mundo fuera salvo. En Juan 3:17 nosotros podemos leer, se los voy a leer desde el 16 en adelante. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17: porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es por eso, mi amado hermano, que si en esta tarde tú estabas pasando por una situación en la cual te habías sentido señalado, el Señor te dice, nuestro Dios todopoderoso te dice que ni Él ni aún a su Hijo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces yo te invito en esta tarde, mi amado, tú que nos estabas escuchando a través de las redes sociales y los que nos estaban escuchando a través de la programación de la radio, en esta tarde, yo te digo, si tú estabas pasando por una situación y te habías sentido acusado, es momento de que tú te levantes, es momento de que tú tomes bandera y digas: yo estoy sirviendo a un Dios y en Él voy a tener mi mirada. Es momento de que tú te restaures, que tú ya no le pongas atención a aquel que te estaba hundiendo, a aquel de que te estaba señalando. Así que en esta tarde yo voy a estar orando por cada una de las peticiones y luego voy a orar por cada uno de los hermanos que se quieran reconciliar en esta tarde. Vamos a orar por nuestro oración por Alba, dice que está pidiendo por un viaje y por sanidad. También vamos a orar por Magdalena, que está pidiendo sanidad, y vamos a orar por hermano Sarabia, dice, por bendición y fortaleza. Amante Dios todopoderoso, nosotros en esta tarde venimos a clamarte a ti, dándote la honra, la gloria y la potestad a ti, Señor Jesús, reconociendo que nada somos sin ti, Padre. Tú conoces cada una de las peticiones, Dios amado, y en esta tarde yo también me uno a interceder, Padre, como intercesor de todas aquellas personas que están clamando por algo, pidiéndote de que seas tú glorificándote a través de tu palabra, Señor Jesús, trayendo respuesta, Dios amado. También, Espíritu Santo de Dios, yo clamo por aquellas personas que se habían apartado de tu camino, pero que hoy en esta tarde a través de tu palabra han tomado la decisión de regresar a ti y de quitar la mirada en el hombre y saber que es a ti a quien te servimos, Dios amado. A ti te doy gracias, Dios todopoderoso, por lo que has hecho en esta tarde. Gracias te doy, Espíritu Santo, por aquellos que se reconciliaron. Oh Dios amado, seas tú guardándolos y fortaleciéndolos. Por aquellos que no te tenían en su corazón y te aceptaron, Espíritu Santo de Dios, guarda y protege a aquel hijo, Padre, que se ha apartado de la desobediencia de su padre y su madre, aquellos que se han apartado de tu camino, Dios amado. Así sea, Padre, tú bendiciendo cada uno de los que están escuchando, Padre, en esta tarde. Y yo me despido de este programa. A ti te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor y a nuestro hermano Juan Funes por esa hermosa palabra que nos trajo. Que sea el Señor ayudándolo cada día más, a él y su familia, fortaleciéndolo. También le vamos a dar gracias a Radio Elohim 94.1 FM, Jucuapa, Ulsulután, El Salvador, con el programa Predicando la Sana Doctrina. También le vamos a dar gracias por los que nos estaban viendo por el radio y por Facebook Live. Que sea que este mensaje ha tocado sus corazones, así adelante, buscando más a Jesús, que la venida del Señor viene pronto. Y mi nombre es Saúl Vigil y se despide con ustedes. Neftali, why'd you turn off the camera?